Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué bendición tener la oportunidad de nuevamente estar con ustedes para estudiar la palabra. Por favor, acompáñenme en unas palabras de oración antes de comenzar el estudio. Señor, gracias le damos porque nos da la oportunidad de estar nuevamente acá, pedir su gracia, su misericordia, para que podamos comprender su palabra, entenderla, Señor, amarla y llevarla a una vida práctica. Ruego su bendición sobre mi persona, mis hermanos, Señor, cada persona que está escuchando en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el viernes pasado habíamos estudiado algo de lo que el apóstol Juan describe ahí en su primera visión. Él mencionó los 7 candelabros de oro que representan las 7 iglesias. En medio de estas 7 iglesias estaba el Señor que derrama de su luz, que brilla en la vida de cada creyente, para que la iglesia sea la luz de este mundo, como dice el apóstol Pablo, que puedan ser como luminares en medio de una generación maligna y perversa, que la gente pueda ver nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre. Y espero que ese sea el deseo de usted y el mío también, que nuestra vida pueda ser una luz para aquellas personas que no conocen a Cristo. Y bueno, va a describir también su vestidura, el cinto dorado, ¿no?, que estaba ahí alrededor de su pecho, los cabellos blancos, etcétera, ¿no? Ya hemos explicado todo ello, pero continuando el versículo 16, mis hermanos, por favor, capítulo 1, versículo 16, dice ahí: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, dice la palabra del Señor. Entonces, en esta última parte, en este último versículo, va a mencionar algunos aspectos más, los últimos, acerca de la visión del Hijo del Hombre, y va a mencionar 3 rasgos en realidad. En primer lugar, o 3 rasgos físicos. En primer lugar será su mano derecha, pero también menciona su boca y su rostro, ¿no? Y que vamos a ver en primer lugar qué dice de su mano derecha, ¿no? La diestra, que es sinónimo en realidad de la mano derecha, pero la mano derecha era en las escrituras era una figura de la fuente de poder y de protección. Nosotros podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como una profecía, y en el Nuevo como un hecho ya consumado, a Cristo sentado a la diestra del Padre, un lugar de honor, de gloria, de poder, de autoridad, como les decía. Vemos ahí en el Salmo 110:1, si no me equivoco, dice ahí: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero continúa repitiendo esta verdad del libro de Hebreos, ¿no? Ahí en Hebreos, en el capítulo 1, en los primeros versículos, tenemos una descripción maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, dice, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces la mano derecha simboliza esto, es figura de esto, es una fuente de poder en primer lugar, pero también de protección. Y podemos mencionar salmos como el Salmo 73, este salmo de Asaf, que dice: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y dice el salmista: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Pero ahí está, ¿verdad? Figura de poder y figura también de protección. Ahora, en esta mano derecha dice, tenía en su diestra 7 estrellas, como podemos ver acá en la imagen, ¿no? Aunque la idea no es tanto una palma abierta, sino una mano cerrada, ¿no? Como les decía, como figura de
protección. Pero estas 7 estrellas, ¿qué son, no? Y el versículo 20, hermanos, del mismo capítulo, si podemos ir ahí, dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Este versículo ya nos había explicado lo que eran los 7 candelabros, ¿verdad? Este misterio dice, los 7 candelabros son las 7 iglesias, pero las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia. Ahora acá hay dos posiciones en la interpretación de esto. ¿A qué se refiere cuando dice que las 7 estrellas son los ángeles? ¿Los ángeles son seres celestiales en realidad o se refiere a personas? Entonces la primera posición es esta, que se refiere a seres angelicales. ¿Apoyado en qué? El doctor Lacueva, él menciona algo, dice que posiblemente estos ángeles podrían ser como ángeles tutelares, ¿no? Que cuidan no solamente a las personas, sino los bienes de la iglesia. Y él va a mencionar también otro autor, ¿no? Que se llama Salguero, aunque no pude averiguar muy bien quién es, si es un teólogo, sin duda es alguien que ha estudiado la Biblia, es conocedor de las Escrituras, porque Lacueva lo va a mencionar a él. Y Salguero dice lo siguiente: el pueblo judío creía no solamente que los ángeles podían estar presentes en el mundo material con mensajes o misiones específicas, como lo vemos en el relato de la historia bíblica. Ahí vemos a Gabriel anunciando a María la concepción y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento podemos ver los ángeles sacando a Lot y a su familia antes que Sodoma y Gomorra fuese destruida. Pero también dice Salguero que los ángeles pueden estar cerca de las personas, como algunos versículos nos los mencionan. Por ejemplo, si vemos ahí Mateo 18:10, dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos, ¿verdad? Y acá, al parecer, hay ángeles, dice, alrededor de estos pequeños. Bueno, algunos dicen que se refería a los niños, porque Jesús había tomado un niño para decirles ahí a las personas que le estaban escuchando que aquellos que no se vuelven o que no son como los niños con esa humildad no podrán entrar en el reino de los cielos. Otros dicen que se refieren a esas personas que al volverse como niños creen en Jesucristo como su Salvador, son creyentes, son cristianos, obviamente pequeños en la fe, y ellos están bajo la protección de los ángeles, ¿no? También el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El libro de Hebreos también va a mencionar que los ángeles son espíritus ministradores que fueron enviados para servir a aquellos que serán herederos de la salvación, los cristianos, la iglesia. Entonces ellos están presentes ahí. También en la misma iglesia, como podemos ver en 1 Corintios 11:10, el apóstol Pablo, hablando a las mujeres de la sujeción, dice: la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Explicando este versículo, dice el doctor Rairi que los ángeles están presentes observando la conducta de los cristianos cuando la iglesia se reúne como congregación. El pastor MacArthur también va a mencionar que los ángeles están ahí velando la iglesia y defendiendo la iglesia del Señor también. Entonces, basados en estos pasajes, dicen que los ángeles que menciona el apóstol Juan son seres celestiales, ¿no? Que están presentes ahí en la iglesia. Pero en cuanto a esta posición surgen algunas preguntas. ¿Por qué el Señor Jesús instruiría a Juan a que escribiera cartas a 7 ángeles en particular? ¿Y por qué ángeles santos tienen que ser los responsables de velar por el estado espiritual de los hermanos en la congregación? Como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Creo que tiene más sentido el que estos ángeles sean personas que son los responsables en realidad del bienestar espiritual de una congregación. Podría ser un pastor, un líder espiritual. Creo que eso tiene más sentido, y a raíz de eso hay muchos teólogos que están de acuerdo más con esta posición de que los ángeles son personas. Por ejemplo,
permítame leer lo que dice Scofield. Aunque la palabra habitual para referirse a un ángel es el griego ángelos, que significa mensajero, la explicación más natural en este contexto es que estos eran hombres enviados por las 7 iglesias para indagar sobre la condición del anciano exiliado Juan en Patmos. Pero, dice, representan a todos los que anuncian mensajes de Dios a una iglesia. El pastor Elvis Carballosa también dice, al parecer los ángeles eran personas designadas por la iglesia local para recibir comunicaciones, aunque no se sabe con exactitud la identidad o el oficio de dicha persona. Finalmente quisiera citar al pastor MacArthur, ¿no? Él dice, no puede referirse acá a ángeles porque ellos nunca pueden servir como líderes en la iglesia. Lo más probable es que sean los 7 ancianos que representaban a cada una de las 7 iglesias, ¿no? Y personalmente yo me quedo con esta segunda posición, ¿verdad? Que las personas acá, los ángeles que dice el apóstol Juan, eran las personas que velaban por el bienestar espiritual de estas de la congregación, estas personas que están bajo la autoridad del Señor, porque es su iglesia. Dice, ¿verdad?, el libro de Hechos 28:20, que debemos velar, dice los pastores, mirad, dice, con cuidado, apacentar la grey de Dios, porque dice, la cual es del Señor, porque Él la ganó con su propia sangre. Dice que debemos apacentar la grey, también el apóstol Pablo, no como quien tiene señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, creo que más se refiere a pastores posiblemente, ¿no?, que podían o velan o son responsables del bienestar espiritual de la congregación, ¿sí? Y esta misma palabra, como decía ahí el pastor Elvis Carballosa, él decía eso, ¿verdad?, que la palabra ángelos, ¿no?, que se utiliza para mensajero. En otros lugares esta palabra se ha traducido simplemente como mensajero. Lo vemos ahí en Lucas 9:52, solamente para citar un ejemplo. Dice, y envió mensajeros delante de él, ¿no? Esta palabra en el original es ángelos, justamente, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Y de alguna manera los pastores, los siervos, los predicadores somos mensajeros, porque recibimos el mensaje de Dios por el estudio de la palabra y transmitimos esto y velamos y cuidamos el bienestar espiritual de la congregación, ¿sí? Pero continuamos. ¿Qué más dice el versículo? Habíamos dicho que están mencionando 3 rasgos físicos. Habló de su mano derecha, que ahí están las estrellas, ¿verdad?, que serían los pastores, bajo la autoridad del Señor, pero también bajo su cuidado y protección. Pero ahora nos referiremos a su boca, ¿verdad? Dice las escrituras ahí que de su boca salía una espada aguda. De su boca salía una espada aguda, dice el apóstol Juan. Ahora, ¿a qué se refería? El pastor José Mallén hace una diferencia acá entre la palabra que se utiliza para esta espada aquí mencionada en Apocalipsis, que es rofanlía. Vean acá como lo pueden leer en la pantalla. Esta palabra se referencia a una espada larga. Era una espada que posiblemente tenía la altura de un hombre normal, ¿no?, de estatura normal. O sea, era una espada grande, larga. Y dice que era una espada aguda, o sea, filosa y de doble filo en realidad. Y esto habla de justicia, habla de alguien que va a vencer a sus enemigos, ¿no? Pero a diferencia, como les decía, de esta otra palabra que es mahaira, que es la que se utiliza en este versículo tan conocido en Hebreos 4:12, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra ahí no es esta ronfalía, sino mahaira, que habla de un bisturí de doble hoja. Y los que tienen relación o han estudiado medicina o saben algo de esta ciencia, saben que un bisturí es un instrumento para realizar procedimientos quirúrgicos, para sanar, para entrar ahí en el interior de la persona, por ahí corregir un órgano que no está funcionando bien o retirar un órgano dañado, ¿no? Y la palabra de Dios es más eso, ¿verdad? Que dice
penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, lugares donde son difíciles de ingresar. La palabra de Dios puede entrar para cambiar una vida. Entonces, pero la palabra para este bisturí de doble hoja que se utiliza ahí en Hebreos 4:2 es esta, majaira, pero también se utiliza en Efesios cuando vemos la armadura de Dios y habla de una daga pequeña, ¿no? Con la que se puede luchar cuerpo a cuerpo con el enemigo, ¿no? Y es ahí cuando dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hablando de la armadura. Pero acá Juan va a utilizar esta otra palabra que es ronfalía y habla de esta espada larga, ¿verdad? Y esta combinación, cuando dice de su boca salió una espada aguda de 2 filos, habla de una combinación de un guerrero que va a vencer a sus enemigos, pero también que va a emitir o va a dictar una sentencia. Y esto habla de este aspecto del Señor Jesús. Hay algunos versículos que quisiera compartir con ustedes. Ahí en Apocalipsis 2:16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, dice el Señor Jesús, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otro versículo, Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y el Señor vendrá y peleará, dice, con una espada aguda, esa espada de doble filo que puede ser utilizada en todas las direcciones. De la misma manera hará daño a sus enemigos, pero también, como les decía, dictará sentencia sobre aquellas personas que hicieron daño a la iglesia del Señor, rechazaron a su Mesías, ¿verdad? Pero muy bien, en tercer lugar, el tercer aspecto que menciona, ¿verdad? Y hemos visto su diestra, su mano derecha, hemos visto también su boca, que es como una espada aguda de doble filo, larga, que vence a sus enemigos, pero también vemos su rostro, y dice ahí las Escrituras: y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Acá la palabra, bueno, no se está refiriendo tanto solamente al rostro, sino a todo el Señor Jesús, a todo el Hijo del Hombre. Este resplandor, ¿verdad?, que brillaba con intensidad, con una luz potente y muy diferente, hermanos. Acá creo que tenemos que hacer un contraste entre su primera venida. El profeta Isaías dijo que su primera venida era como que vino una raíz de tierra seca, que no había, dice, en él parecer ni hermosura, no, dice, le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. No era alguien llamativo, era una persona común y corriente. Así vino el Señor. Podemos verlo en los evangelios, una persona tan tierna, ¿no? Cuando, por ejemplo, puso a este niño sobre su pie, hablando del ejemplo que habíamos mencionado hace un momento. En algún momento dijo: dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis. Había una ternura, había un amor. Él era este siervo humilde, ¿no?, que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en esta condición, se humilló y murió por usted y por mí, por nuestros pecados. Pero acá vemos al Señor completamente distinto, lleno de su gloria. Ahora está viniendo como juez, está viniendo como un guerrero, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acaba de emitir juicio sobre aquellas personas que los rechazaron. Muy diferente a la primera vez que Él vino, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción acá de Juan? Dice el versículo 17, aunque vamos a verlo esto un poquito más a detalle en la próxima enseñanza, pero dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y sin duda, queridos hermanos, no había otra forma de reaccionar. Toda persona que tuvo una visión en algún momento, como Daniel, toda persona que vio algo de la gloria de Dios, solamente cayó a los pies postrado delante del Señor. Y esto creo que fue una reacción al ver la santidad, la majestuosidad, lo impresionante que era el Señor, pero a la misma vez eso le hacía ver la condición pecaminosa de Él. El profeta Isaías dijo algo, ¿verdad? Cuando vio esta visión al Señor en su trono y los ángeles, dice ahí, ¿verdad?, con unas alas se tapaban los ojos, con otras volaban. Al ver eso, él dijo: ay de mí que soy muerto.
porque siendo hombre de labios inmundos y que habito en medio de pueblo que tiene también los labios inmundos, he visto al Señor. Y esa es la reacción que tenemos que tener. Y creo, queridos hermanos, personas que nos escuchan, esa es la reacción ante ver a la gloria del Señor. Si bien el Señor Jesús vino esa primera vez como un hombre semejante a usted y a mí, con esa humildad, el Señor un día vendrá como lo que es, con esa gloria que tuvo, dice, desde el principio, antes que el mundo fuese, y vendrá a ejercer su juicio sobre las personas que lo rechazaron. Como dice aquí, con la espada de su boca. ¿Está listo para enfrentar usted ese juicio? Sin duda nadie lo estará. Todas las personas que presencien ese día será para condenación. Pero hoy es el día. El Señor dice que no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy es tiempo de que pueda reconocer lo que el Señor Jesús hizo a su favor. El Señor Jesús murió por sus pecados, por amor, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él murió por sus pecados, por amor, para que usted pueda pasar de muerte a vida, de la luz a las tinieblas, para que pueda tener la vida eterna allá en el cielo y ser librado del infierno. Dicen, llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si no tiene la salvación, hoy lo puede tener y reconocer que Jesús murió por usted y aceptar por fe a Cristo como su Salvador. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué le impide? Allí en el silencio de su corazón pida perdón a Dios y pide que le dé la salvación. Pero nosotros, bueno, primeramente tal vez si hay algún hermano que está sirviendo al Señor, recordemos, miren que el Señor dice, nos tiene en su mano derecha, ¿no? Como dice el libro de Mateo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. El apóstol Pablo también nos recuerda y nos dice que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos seguridad en Dios, debemos confiar en Él. Él es el que nos sustenta, Él es el que protege a sus siervos, Él es el que no nos cuida de todo peligro. Estamos seguros en su mano. Confiemos, mis hermanos, a pesar de que el momento o las circunstancias en este tiempo son muy difíciles. Nuestra fe quiere flaquear, pero sigamos confiando. Porque el Señor dice que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y si bien tenemos una protección muy especial como siervos de Dios en su gracia, querido hermano, usted también la tiene. Ahí Él envía a sus ángeles, dice que son espíritus ministradores para que estén al servicio de usted, protegiéndole, cuidándole. Roguemos todavía de su misericordia y agradezcamos por esta protección que Dios nos da. Vamos a orar. Señor, gracias le damos, Padre, por este tiempo de estudiar su palabra. Gracias, Señor, por haber podido estudiar este pasaje tan precioso. Gracias por la seguridad que tenemos, Señor, en su Hijo. Tenemos provisión, protección. Nada nos falta si Él está con nosotros, Señor. Gracias por eso. Seguros en su mano, en su diestra. Pero, Padre, también quisiera pedirle por aquellas personas que no le conocen, que hoy puedan entender que Jesús los ama y murió por ellos. Gracias, Dios, en Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, hasta otra oportunidad.